Primero que nada, vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Padre nuestro Dios que nos amas, te agradecemos con todo nuestro corazón por todo lo que tú has hecho por nosotros. Éramos grandes pecadores y tus enemigos. No tuvimos ninguna esperanza. No tuvimos ni paz, ni gozo, Señor, en nuestro corazón. Por tu gran amor y sacrificio, pudimos tener todo. Tú, Señor, eres todo de nosotros. Sin ti no podemos vivir bien ni un día, Señor. Tú eres nuestro único Salvador y nuestro pastor, nuestro sustentador. Queremos estar siempre a tu lado. Ya nos regresamos a ti, Señor. Estamos en tu presencia con los hermanos queridos. Señor, danos tu fuerza, tu amor, tu palabra. Llena nuestro corazón con tu ánimo y consolación. Vinimos a ti, Señor, con el corazón alegre y gozoso y agradecido, Señor. Queremos seguirte en toda nuestra vida y darte alabanza y gloria. Aunque somos débiles, Señor, tú estás siempre con nosotros. Tú nos guías en tu camino eterno y nos cuidas, Señor. Haznos poner toda nuestra confianza y esperanza solo en ti, Señor. Hoy con tu palabra, enséñanos sobre nuestra vida nueva y la vida de la fe. Con tu palabra, danos tu enseñanza y tu poder. Si hay algunos de nosotros no llegan a entender bien tu salvación maravillosa y tu amor infinito, ten misericordia de ellos y abre sus corazones. Oh Espíritu Santo, que toques el corazón de ellos y dales tu entendimiento para que puedan comprender bien todo lo que tú has hecho por nosotros. Tu salvación, tu perdón y tu amor, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar el libro Colosenses, capítulo 1. Vamos a buscar el libro Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículos 5 y 6. El libro Colosenses, capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Bueno,
Vamos a leer juntos, despacio, leamos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Durante una semana pasada, de lunes hasta viernes, por 5 días aprendimos la Biblia. Tuvimos el gran seminario. Dios nos amó y mostró su gran amor, su amor infinito en la cruz de Jesucristo. Y nos amó Dios con gran amor, un amor milagroso, un amor misterioso. Nosotros ya recibimos ese amor y recibimos su salvación tan grande. Aunque recibimos la salvación, no podemos conocer su amor perfectamente. ¿Sí? Nada más conocemos su amor por una parte. Seguimos aprendiendo la palabra, podemos llegar a conocer más su amor perfecto e infinito para con nosotros. Así, al escuchar Evangelio, ya conocemos bien lo que Jesucristo hizo por nosotros, el amor de Dios. Y podemos conocer más su amor. Al escuchar Evangelio, especialmente la palabra, la prédica de último día, fue el Evangelio de salvación. Habla de salvación de nuestra alma. Escuchando el Evangelio, nosotros ya recibimos la salvación y el perdón y la vida eterna. También recibimos el amor de Dios. Así, renacimos en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así, empezamos a llevar la vida nueva, la vida cristiana. Ya somos salvos, somos hijos de Dios, ya nacimos como un bebé. Después de nacer, el bebé debe crecer bien, será sano. Así, crece bien, puede ser más fuerte y sigue comiendo bien, durmiendo bien, creciendo muy bien. Así, el bebé le dará más gozo, más alegría a sus padres, a su familia. Sus padres estarán más contentos y felices al ver a su bebé. Pero aunque el bebé nació bien, ya tiene vida, pero no come bien, no duerme bien, no crece bien, se enferma, los padres están muy preocupados y muy tristes, ¿verdad? Así, de mismo modo, si nacimos como los hijos de Dios, no crecemos bien, Dios Padre está bien preocupado y muy triste. No podemos crecer bien, no podemos llevar frutos que Dios nos espera. No podemos servir bien al Señor, ni agradar a Él. Por eso, al recibir la salvación,
uno debe crecer bien en la fe. Así puede llevar muchos frutos. Aquí dice, versículo 5, por la palabra verdadera del Evangelio. Ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Nosotros ya escuchamos en el seminario la palabra verdadera del Evangelio. Por medio de este Evangelio, esa palabra verdadera, recibimos la salvación. Por eso aquí dice, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Escuchamos bien el Evangelio y conocimos muy bien, muy claramente sobre la gracia de Dios. La gracia dada por Dios a cada uno de nosotros. Uno conoce la gracia de Dios, es salvo, es hijo de Dios. Conocer la gracia de Dios es decir, conocer el amor de Dios y recibir la salvación, el perdón eterno y la vida eterna, podemos decir. Por escuchar el Evangelio podemos conocer la gracia de Dios, recibir amor de Dios y la salvación y la vida eterna. Ya estamos listos para conocer más a Dios y su amor y aprendiendo la palabra. Para crecer bien, nosotros debemos hacer muchas cosas. Seguimos aprendiendo. El nacimiento y el crecimiento son las dos cosas, son muy importantes. Cuando uno recibió la salvación, ya nació. Debe crecer. Para crecer, el bebé debe quedarse primero en la casa, en la familia. Ser cuidado, protegido por sus padres, por su familia. El bebé primero debe quedarse en la familia, si no, no puede crecer. Le pasará mucho problema o morirá. El bebé nacido debe permanecer en la iglesia, en casa. Así, un salvo, al recibir la salvación, debe permanecer primero en la iglesia y convivir juntos con los hermanos. Así como un bebé nace y se queda en casa, los padres lo cuidan, sus hermanos mayores también lo cuidan, conviven juntos. Así el bebé crece bien, será sano y fuerte. Así sigue dando bebé a su familia, a sus padres, la felicidad y alegría. El lucro del Evangelio son dos cosas. Primera es la muerte, la sangre de Jesucristo. Y segunda es la resurrección de Jesucristo. Por la muerte y sangre de Jesucristo, nosotros ya fuimos salvos, recibimos la salvación y recibimos el perdón y la vida eterna, la eterna redención. Por la muerte de Jesucristo, nosotros recibimos la salvación, perdón y la vida eterna. Y la eterna redención, en otra palabra, el perdón eterno. Porque el Señor, al morir, Jesús pagó toda nuestra deuda. Él recibió toda maldición, castigo de Dios en lugar de nosotros. Lo conocemos al escuchar el Evangelio, la palabra verdadera, y creemos en el Evangelio, recibimos la salvación, el perdón y la vida. Así
por la muerte de Jesucristo, Dios nos regaló todo. Y creemos en su sangre preciosa, la sangre de Jesucristo, nos limpió. ¿Sí? Y nos hizo salvos, hijos de Dios. Jesucristo murió por nosotros y al tercer día resucitó. Así, por su resurrección, nosotros podemos ser justos, aunque no hicimos nada de justicia. Sino, siempre hicimos injusticia, pecamos, pero Señor nos dio su justicia, nos dio la justificación. Somos justos en Jesucristo. Por creer en Él, nos hicimos justos. Y la resurrección de Jesucristo nos da garantía de que somos justos, somos hijos de Dios, somos el pueblo del reino de Dios. Nos da la gran garantía de nuestra seguridad y nuestra posición tan alta como hijos de Dios, como herederos del reino de Dios. Y nos da la vida eterna, la seguridad. Así, la muerte y la resurrección de Jesucristo es el núcleo del Evangelio. Éxodo capítulo 12, versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Cuando los israelitas, ellos estaban en Egipto, ellos eran esclavos de Faraón, de los egipcios. Ellos sufrieron mucho. Dios mandó a un Salvador, se llamaba Moisés. Él castigó a Egipto y mostró el poder y gloria de Dios. Dios castigó a los egipcios y al rey Faraón por 10 plagas. En 10ª plaga, Dios mató a todos primogénitos de egipcios. Pero Dios mandó a Moisés que hiciera algo para salvar a los primogénitos de israelitas. Para salvar a los primogénitos de Israel. Cada familia tuvo que matar a un animal, como un cordero. Se llama la Pascua. Ese cordero muere y derrama la sangre para salvar a los primogénitos de Israel. En misma noche, Dios mandó a sus ángeles. Ellos mataron a todos primogénitos de egipcios. Pero cuando ellos llegaron a la casa de israelitas, hubo la sangre. Porque Dios les enseñó, les mandó. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Así, ellos mataron un cordero y un cordero murió y derramó la sangre. Y con esa sangre de cordero, ellos pusieron en 2 postes y en 2 dinteles. Así. La sangre protegió a los primogénitos de Israel. Leamos juntos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis.
y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiere la tierra de Egipto. En la casa de un israelita, sobre la puerta, en 2 postes y dinteles, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? La sangre de cordero. ¿Dios qué mira? Dios mira a los israelitas que están muy tristes o lloran o piden perdón. Dios miró a los hombres, al primogénito de Israel. ¿Qué miró Dios? Solamente la sangre. Si hay sangre de esa familia, pasa el castigo. Si no hay la sangre, entra el ángel y mata al primogénito. Para ser protegido, uno debe tener la sangre, ¿verdad? Porque la sangre protege, salva la vida del primogénito de Israel. Esa sangre de cordero era símbolo o sombra ¿de quién? Ya sabemos bien ahora, ¿no? De Jesucristo. Dios, debemos recordar bien que Dios solo ve si hay sangre o no. Si uno tiene sangre de Cristo, pasa, no habrá juicio, no habrá condenación, no irá al infierno, no será juzgado. Pero uno no la tiene, será muerto, irá al infierno. Debemos recordar bien que Dios ve solamente la sangre. ¿Usted tiene la sangre de Jesucristo? ¿La tiene? Tener la sangre de Jesucristo quiere decir cree en la sangre de Jesucristo. Sabe muy bien Dios qué hizo con la sangre de Jesucristo. Limpió todos mis pecados y perdonó todos mis pecados. Jesucristo murió y derramó sangre. Así pagó perfectamente para siempre toda mi deuda. Así soy salvo, soy perdonado. Así. Podemos confiar en la sangre de Jesucristo. Solamente por la sangre de Jesucristo Dios nos perdona. Dios nos da salvación y la vida. Uno que cree en la sangre de Jesucristo, su alma, su corazón tiene la sangre. Como los israelitas tuvo la sangre del cordero. Pasaré de vosotros. No habrá juicio, la muerte, no habrá castigo. Pasa. El cordero que murió en lugar de el primogénito de Israel, la sombra de Jesucristo. De misma manera, Jesucristo cargó todos nuestros pecados y murió en la cruz. Fue castigado, maldecido en lugar de nosotros, en mi lugar. Y derramó toda su sangre. Por su sangre preciosa nos redimió, nos santificó, nos purificó, nos hizo limpios. Leamos juntos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Apóstol Pablo está hablando sobre la Pascua, sobre el Cordero que murió en lugar de los primogénitos de Israel. Esa Pascua, ese animal, era sombra de Jesucristo. Nuestra Pascua es Jesucristo. Como el animal
Cordero, Pascua, murió y derramó la sangre por los israelitas y los salvó, los perdonó. Así, Jesucristo vino a este mundo como nuestra Pascua. Él cargó todos nuestros pecados y murió, derramó su sangre en la cruz. Así nos limpió, nos dio perdón y la salvación. Así, nuestra Pascua, ¿quién es? Jesucristo. Tenemos la sangre de Jesucristo. En 1 Pedro capítulo 1 dice, los salvos son los que tienen su corazón, la sangre. En su corazón tiene la sangre. Su alma está rociada por la sangre de Jesucristo. Así dice. Pero por eso, uno que recibió la salvación tiene la sangre de Jesucristo. Dios ve la sangre de Cristo y nos perdona. Pero uno no cree en la sangre de Jesucristo, no la tiene. Él recibirá el castigo de Dios. Irá al infierno. Es muy sencillo. Todos los primogénitos de Egipto, ellos murieron. Fueron castigados porque no tuvieron la sangre. Pero todos los primogénitos de Israel fueron salvos y sobrevivieron porque tuvieron la sangre. Delante de Dios hay dos tipos de personas, como los primogénitos de Egipto y los primogénitos de Israel. Ustedes, ¿a quién sigue? ¿A quién siguen? ¿A los primogénitos de Egipto o los primogénitos de Israel? A Israel. ¿Qué tiene? La sangre. En el Antiguo Testamento o en toda la Biblia, en todos los libros de la Biblia, habla de sangre, habla de cordero. Para salvación de Adán y Eva, dos animales, creo que dos ovejas murieron. Dios los cubrió, los perdonó. Para salvar a Adán y Eva, Dios mató a los animales y derramó sangre. ¿Sí? Y también su hijo Abel ofreció la ofrenda de animal, sangre. Dios aceptó la ofrenda de Abel. Abel mató una oveja. Y los israelitas, ellos, cada año mataron un cordero o un cabrito. Un animal cargó pecado de israelitas y murió y derramó sangre. Así habla la Biblia sobre un animal y su sangre. Todos los animales que fueron ofrecidos para que Dios perdonara, salvara a los hombres, era sombra de Jesucristo. Por eso algunos dijo, si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la Biblia aparece la sangre de Cristo. Si uno exprime la Biblia, saldrá la sangre de Cristo. Así, la sangre de Cordero. Así dijo. Es cierto. Desde Génesis hasta último libro, Apocalipsis, sigue hablando del Cordero. Jesucristo vino a este mundo como Cordero de Dios. Dios lo preparó para salvarnos. Él vino a este mundo
cargando todo nuestro pecado y sufriendo. Y murió en la cruz y derramó toda su sangre. Así nos salvó y nos dio el perdón eterno y la vida eterna. Es la enseñanza principal de la Biblia. Dios dio la ley de redención a los israelitas, ¿no? Ley de perdón del pecado. Esa ley habla de dos cosas. ¿Cómo se perdona el pecado del hombre? Por dos cosas, ¿sí? Por la muerte de Jesús y su sangre. ¿Sí? La muerte y la sangre. Romanos 6, capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Solamente para perdonar el pecado se paga la deuda de nuestro pecado por la muerte. ¿La de quién? De Jesucristo. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La Biblia dice, si no se derrama la sangre, no hay perdón, no hay remisión. Para perdonar el pecado del hombre, debe derramar la sangre. ¿De quién? De Jesucristo. Por eso, por dos cosas, dos requisitos. Dios nos salvó. Jesucristo murió en nuestro lugar y derramó su sangre. Así nos salvó. Apocalipsis 5:9 dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo fue inmolado, muerto. Él murió por nosotros. Está hablando la muerte de Jesús y con tu sangre. También habla de la sangre de Jesucristo. Dos cosas. Así nos... ¿Qué? Con su muerte y sangre ¿qué hizo para nosotros? Nos has redimido. Jesucristo nos ha redimido con su muerte y sangre. ¿Está claro? ¿Les cayó el 20? Sí, ¿verdad? Ya somos redimidos. Palabra de redimir es como una persona. Es esclavo. Un esclavo depende de su amo. Puede vivir o puede morir. Como un animal. Hay un esclavo muy miserable. Está muy maltratado. Sufre mucho. Una persona que tiene gran compasión de ese esclavo pagó dinero a su amo y lo compró y lo libró. Es redimir. Para redimir a una persona debe pagar primero precio, dinero, y dar libertad. Uno lo compra, paga gran cantidad de dinero y lo suelta, lo libra. Así somos redimidos. Para redimirnos de la mano de Satanás, del juicio, del infierno. Jesús, ¿qué hizo? Pagó con gran precio. ¿Qué es? El gran precio que Jesús pagó para nosotros, ¿qué es? La muerte y la sangre. ¿Sí? Así, con su muerte y sangre, nos redimió. A todos los hombres. Por eso Jesucristo vino a este mundo como el Cordero del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También pecado de cada quien. Todos mis pecados. Hasta pecado del futuro. Jesús pagó. Perdonó. Primera Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles, como oro o plata. Leamos juntos. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación. Nosotros ya somos rescatados o no. ¿Tú eres rescatado o no, hermano? Sí, ¿verdad? ¿Cómo nos rescató Jesucristo del juicio del infierno? ¿Con qué nos rescató? Con su sangre. Con su preciosa sangre nos rescató. Somos rescatados, libres. ¿Eres, hermano, libre del pecado? ¿Eres libre del juicio? ¿Puedes ir al cielo? Tenemos la seguridad. Esto es lo que Jesucristo hizo por nosotros. El Evangelio nos enseña esto. Colosenses 1:20 también dice, y por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios nos reconcilió con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Nosotros éramos grandes enemigos de Dios por nuestros pecados y maldades. Éramos enemigos de Dios. Por eso, nosotros éramos dignos de ir al infierno. Estábamos bajo condenación de Dios. Entonces, nosotros necesitábamos estar reconciliados con Dios para reconciliarnos, para quitar enemistad. Jesucristo murió y derramó sangre. Así nos reconcilió Jesucristo con Dios. Así tenemos la paz, tenemos la buena relación con Dios. Dios antes era el juez muy severo, muy estricto, temeroso. Éramos pecadores que tienen miedo de ser juzgados y de ir al infierno. No, éramos así, ¿no? No estábamos reconciliados todavía con Dios. Necesitábamos reconciliación con Dios. ¿Quién nos salva? ¿Quién nos perdona? ¿Quién nos reconcilia con Dios? ¿Solo quién? Jesucristo. Jesucristo. Mediante la sangre de su cruz, de la sangre de Jesucristo, nos reconcilió con Dios. Ya ahora, ¿qué tenemos? ¿Enemistad o la paz? La paz con Dios. Ahora, Dios es nuestro Padre amoroso. ¿Y nosotros somos qué? Somos sus hijos. Sus hijos. Tenemos nueva relación con Dios. Antes éramos enemigos, pecadores. Ahora, ¿somos qué? Hijos de Dios. Somos reconciliados con Dios. Antes tuvimos enemistad con Dios y gran temor. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, hermanos? La paz. Tenemos la paz. Podemos llamar a Dios Padre. Somos sus hijos amados. Leamos juntos. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué tenemos? Eterna redención. Eterna redención, ¿qué significa? Eterno perdón. Todos nuestros pecados ya son perdonados. ¿Hasta cuándo?
eternamente. Es eterna redención. Redención en otra palabra, perdón. Tenemos eterna redención y eterno perdón. Por eso, eternamente, para siempre, somos libres, somos salvos. Jesucristo hizo una vez, murió una vez, derramó una vez. Así nos dio, ¿qué? ¿Qué nos dio? Por una vez, Él hizo todo. ¿Y qué nos dio? Eterna redención, eterno perdón. ¿Tú lo crees, hermano, hermana? Así tú tienes eterno perdón. Eres salvo e hijo de Dios. Solo una vez y eternamente, para siempre, nos hizo nuestra salvación eterna. Si es eterna, ¿se pierde o no? No. Nunca se pierde. Pero hay muchas iglesias, otras iglesias, enseñan que se pierde la salvación. Es mala enseñanza. Por eso, mucha gente que se congrega a esas iglesias nunca puede tener la seguridad. Por eso, por mala enseñanza. Es engaño de Satanás. Satanás te permite todo. Ora, canta a Dios, diezma, ofrenda, que hagas todo, pero no recibas la salvación, nada más. Así. Nos encubre la salvación. Nos impide creer en esto. Una vez para siempre. Si nuestra salvación no es por una vez, no es eterna. Si pecamos otra vez, ya perdemos el perdón eterno, el perdón, y debemos pedir otra vez el perdón. El Señor debe venir otra vez y morir otra vez. ¿Sí o no? No. Por eso, una vez. El perdón es para siempre. Eterna redención, eterno perdón es así. Cuando Jesús cargó todos los pecados del mundo, también todos mis pecados. Pecados del pasado, pecados del presente y del futuro. Todos mis pecados también Él cargó. Y una vez murió y derramó sangre. Así nos dio una vez para siempre. ¿Qué? ¿Qué nos dio? Eterna redención, eterno perdón. Solo una vez Él cargó pecado de todo, de Adán, de Abraham, de David, de todo, y de nosotros. Todos pecados, una vez cargó y perdonó eternamente para siempre. Es eterna redención. Tu perdón no es eterno, no es salvación, hermano. Si tú crees que tu salvación por tus pecados o malos hechos, mañana o en el futuro tú cometes otra vez, se pierde, así tú crees, no es salvación. Salvación es eterna. Perdón es eterno. Tenemos esa seguridad. Nunca se pierde nuestra salvación. ¿La recibieron, hermanos? Sí. ¿La tienes? Sí. Así, Señor nos dio una vez para siempre eterna redención. La tenemos. Por eso podemos creer que todos mis pecados del pasado, del presente y del futuro. Aunque tú no puedes perdonar algún pecado grande, grave, siempre está
clavado en tu corazón. ¿Sí? Tu conciencia no te suelta, sigue acusándote. Por eso tú no pudiste tener la paz en tu corazón. Recordando este pecado, sientes culpable. Tú mismo no puedes perdonar a ti mismo, pero ya déjalo. Perdona a ti mismo. Hay una persona que, bien acusado, siente muy culpable, aunque otras personas, aunque una persona a quien él ofendió, esa persona le perdonó, pero él mismo no puede perdonar. Por eso, él se castiga. Yo debo morir, debo sufrir, debo ir al infierno. Así. No perdona a sí mismo. Esa persona no cree en Jesús. No cree que todos sus pecados, hasta este pecado tan molestoso, está perdonado. Si tú crees esto, debes perdonar a ti mismo. Pero yo conocí a algunos que no perdonan a sí mismos. Es muy triste. Si hay alguno de nosotros que todavía no perdona a sí mismo, debe mirar a Cristo y creer el perdón de Cristo, el perdón eterno y eterna redención. Jesús hizo una vez en la cruz. Te perdonó todo. Perdonó todos tus pecados. Estamos libres. Podemos tener la paz y disfrutar ese perdón. Si viene el perdón, también sigue la paz. Hermanos, ¿tienen la paz? ¿Tienen libertad? Señor, nos regaló. En Hebreo capítulo 9 y 10 repite mucho sobre la eterna redención, eterno perdón. Hablando una vez para siempre. La redención es eterna. Salvación también es eterna. La vida es eterna. Así también Cristo fue ofrecido, murió una sola vez, no más, para llevar los pecados de muchos, para todos nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Murió solo una vez y terminó para siempre. Debemos creer esto. Hebreos 10. En esa voluntad de Dios, somos, ¿qué? Santificados. Somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo, ¿de quién? De Jesucristo. Hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. Eternamente. Hebreos 10:12, leamos juntos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Murió una vez para siempre, pagó nuestra deuda y perdonó todos nuestros pecados. Y nos dio la vida eterna y perdón eterno. Esto es Hebreos capítulo 10. Capítulo 9 nos enseña. Una sola vez. Jesús hizo todo. Para siempre. Hizo perfectamente. Y eternamente. Debemos creer esto. ¿Lo creen, hermano? Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los pecados. Santificado, a los santificados. Para nosotros, Jesús hizo una sola ofrenda. Su cuerpo ofreció, murió a Dios. Su sangre
Así una vez. Y nos santificó. Nos dio eterna salvación. Eterno perdón. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues, ¿dónde hay remisión de esto? No hay más ofrenda por pecado. ¿Tenemos algún pecado? Mañana un salvo peca. ¿Tendrá un pecado? ¿Este pecado no está perdonado? Todos pecados. Hasta pecado del futuro, pecado de mañana, pecado del último momento de su vida. Cualquier pecado ya está perdonado. Por eso una vez Jesús ya hizo. Eso no malentiendan, hermano. Ah, sí, entonces yo puedo pecar libremente. No, no te pases de lanza. Jesús no murió para esto, Nunca más me acordaré de sus pecados. Es la promesa de Dios. Porque Dios no se acuerda de tus pecados, hermano, hermana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué razones? Porque Jesús hizo una vez para siempre que nos perdonó. Perdonó todos mis pecados. Por eso Dios ¿se acuerda de sus pecados o no? No, nunca más, así dijo. ¿Debe creer o no? Si tú lo crees, puedes tener la paz, estar bien tranquilo. Pero ¿no crees? Tienes miedo, tienes preocupación, estás bien ansioso, nervioso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay mucha gente en el cristianismo, en las iglesias cristianas. Hay mucha gente todavía no tiene esa seguridad. Tiene duda de salvación. Por eso, porque no cree. No hay más otra ofrenda por el pecado. Porque Señor, una vez para siempre, ya solucionó, ya quitó. Podemos creer en esto. Así podemos disfrutar la salvación y el perdón. Por eso, la redención verdadera es eterna redención, perfecta redención, única redención. Leamos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su gran amor hacia cada quien. A ti, hermano, hermana. Dios te mostró su gran amor, ¿sí o no? ¿Lo sientes, hermano, hermana? Sí, lo tenemos, ese amor milagroso, maravilloso del Señor. Lo tenemos, lo recibimos. Ese amor nos va a cambiar. Tú no puedes vivir como antes. Sí, lo tienes. Ese amor no te deja vivir libremente. Cristo murió por nosotros. Es muy cierto. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, ¿con qué nos amó? Con gran amor Dios nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia de Dios, ¿somos qué? Salvos. ¿Eres salvo, hermano? Sí. ¿Eres salva, hermana? Sí. Así podemos decir con toda confianza, sí, cómo no, soy salvo, soy hijo de Dios, estoy libre. ¿Ya recibió, hermano, el gran regalo de Dios? Es salvación. Porque por gracia soy salvo.
por medio de la fe. ¿Cómo podemos recibir ese regalo de salvación? Por creer, por aceptar. Regalo es mío por aceptar. Pero tú no lo aceptas, lo rechazas, no será tuyo. Por eso, Jesús murió por todos. Pero hay muchas personas que no conocen, no creen eso, no aceptan, rechazando. Por eso, por culpa de cada quien se pierde la salvación. Porque no cree, no recibe. Nosotros podemos recibir ese regalo de salvación por la fe, por creer. ¿Es difícil, hermano, recibir? No. ¿Quién le cuesta preparar y comprar regalo o recibirlo? ¿Quién es fácil? Uno que recibe, pero ¿quién paga? Uno que regala. ¿Quién regala? Dios. Él hizo gran sacrificio, ¿no? Él pagó con gran precio para darnos ese regalo. Nosotros debemos recibirlo. ¿Nos cuesta recibir? No hacemos nada más recibimos. Gracias, Señor. Eso. Regalo de Dios. ¿Lo recibes o no? Sí. Lo recibimos, creamos. No por obra, para que nadie se glorie. Solo podemos gloriarnos en Cristo, porque Él hizo todo. Podemos dar la gloria y gracias al Señor. Bueno. Debemos creer. Creer es importante. Por creer podemos recibir la salvación. ¿Sí? Uno que no cree, aunque Jesús hizo una vez para siempre perfectamente, y quiere dar ese regalo, salvación, perdón, a uno, pero él no lo conoce, no lo cree, no acepta. Por su culpa no puede ser salvo. No es culpa de Dios. Dios no diferencia a nadie, no discrimina a nadie, da todo. Cualquier cree esto puede ser salvo. De pecado, por cuanto no creen en mí. Uno que no cree en esto, no cree en Jesús, no cree en su sangre, es único pecado. Por este pecado uno se va al infierno. Es tu problema. No es problema de Dios. El que en Cristo cree, no es condenado, no va al infierno. Pero el que no cree en Jesús, ya ha sido condenado. Por no creer en Él, por rechazar a Él, ya está condenado. ¿Sí? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por creer en Él, podemos recibir la salvación, el gran regalo de Dios. Uno que no cree, rechaza la gracia de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Uno que no cree en Jesús, rechaza a Jesús. Comete 3 pecados grandes. ¿Qué? El único pecado de ir al infierno, no creer en Jesús, es rechazar a Él. Comete 3 pecados. ¿Sí? Al no creer en Jesús, rechaza a Él. Si tú rechazas a Cristo, tú cometes 3 pecados. Tú pisoteas al Señor Jesús y tú ensucias su sangre.
Tú desprecias al Espíritu Santo. Este hombre que comete ese pecado, ¿merece ir al infierno o no? Es obvio, es gran pecado y único pecado. El significado de recibir la salvación. Cuando recibimos la salvación, recibimos todo, como un paquete, como combo. ¿No? ¿Sabes combo? Si tú compras pizza, viene más cosas. ¿Sí? Ya recibiste la salvación, ya recibiste perdón eterno, eterna redención. Ya eres justo, eres justificado, santificado, eres justo y santo. Ya naciste de nuevo, es renacido. Ya obtuviste la vida eterna, ya tienes la vida eterna. Ya recibiste Espíritu Santo ya mora dentro de usted, dentro de un salvo, Espíritu Santo. O sea, tienes Espíritu Santo, es gran regalo de Dios. Él guía tu camino. Ya eres hijo de Dios. Eres el heredero del reino de Dios. Así recibimos muchas bendiciones de Dios. ¿Somos bienaventurados o no? Sí, ¿verdad? Uno que cree en Jesús recibe todo esto. ¿Qué es la vida cristiana? Es nueva vida, ¿no? ¿Cómo podemos llevar la nueva vida, la vida cristiana? ¿Cómo podemos crecer en la fe? Primero, debemos permanecer en la iglesia y alimentar nuestras almas por las palabras. Por eso debemos leer la Biblia todos los días. Es alimento, leche espiritual. Tú comes, tu cuerpo crece. Tu cuerpo tiene fuerza. Si no comes, tendrá hambre y no tendrás fuerza. No puedes vivir, morirás. Así, tu alma, tu espíritu, come la palabra de Dios. Comida es espiritual. Debes alimentar tu alma, tu espíritu, con la palabra de Dios. Antes, nuestro espíritu estaba muerto. Por eso no buscaba la palabra, no necesitaba, porque estaba muerto. Pero nuestro espíritu ahora revivió, tiene vida. Por eso necesita el alimento espiritual, la palabra. Debes alimentar a tu alma la palabra. Por eso debes leer, aunque un capítulo, debes leer todos los días para tu alma. Si no lees, tu alma tiene hambre, pierde la fuerza. Debes escuchar la palabra. Así puedes alimentar a tu alma con palabra. Puedes ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo ya entró en ti. Te enseña, te guía. Los cristianos salvos son guiados por el Espíritu Santo. Dios guió a los israelitas. Después de que los sacó Dios de Egipto en el desierto, Dios los guió hasta que ellos entraran a la tierra de Canaán. Dios siempre estuvo con ellos y los guió. Así, el Espíritu Santo siempre está con nosotros y nos guía. Debemos ser guiados. Pero el Espíritu Santo nos manda, tú vete para acá. Pero si tú no obedeces, el Espíritu Santo está muy triste. Aunque no te abandona, aunque no te deja, pero el Espíritu Santo no puede hacer nada. Está muy triste. Debes escuchar la voz de Él y obedecer. Es importante, ¿eh? Por eso, un salvo tiene nueva conciencia.
ya la conciencia contaminada con el pecado, con lo malo, Dios limpia, purifica con palabra. El Espíritu Santo trabaja con palabra. ¿Sí? Debemos obedecer a las palabras del Señor. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender la palabra de Dios, escuchando, leyendo la Biblia. Así podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Qué quieres, Señor, conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? Señor nos enseña. Así podemos agradar al Señor y servir al Señor. Debemos obedecer su palabra, ¿no? Así Dios nos bendice más. Y convivir juntos con los hermanos es muy importante. En una familia hay padres, papá y mamá. Hay hermanos y hermanas, hermanos mayores, hermanos pequeños. Un hermano debe permanecer bien en la familia, convivir con su familia, con sus hermanos. Así puede vivir bien y crecer bien. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Así es. De misma manera, nosotros debemos convivir juntos con los hermanos en la iglesia. Dios Padre nos cuida. Espíritu Santo nos guía. Y los hermanos convivimos juntos, servimos al Señor juntos. Así. Nos ayudamos uno a otro. Así podemos crecer juntos. Convivir con los hermanos es muy importante. Y vivir en santidad. Debemos vivir en santidad. Debemos tratar de dejar pecado y cosas malas, feas. Debemos tratar de dejar, abandonar. ¿Sí? Espíritu Santo nos manda. No te vayas allá. No te vayas a la pachanga. Debes ir a la iglesia. Si tú no obedeces, si sigues yendo a la pachanga, al bar, tú perderás la bendición. Serás hijo rebelde. Llegará un tiempo. ¿Qué llegará a ti? Castigo, disciplina. Dios te dará disciplina. Debemos dejar pecado. Sí, claro, al recibir la salvación no podemos ser como ángeles, santos ángeles. No. Todavía tenemos carne, tenemos naturaleza del pecado. Poco a poco Dios nos cambia. Si nosotros obedecemos, somos guiados por el Espíritu Santo, obedecemos a la palabra de Dios, Dios nos cambia poco a poco. Podemos dejar cosas malas, feas, mal hábito, mala costumbre. Así podemos vivir mejor. Para esto, Señor nos salvó y sufrió tanto. Para que vivamos así, correctamente. No se equivoque, hermano. Señor no murió para que tú vivieras libremente, como quieras vivir. No. Debemos vivir en santidad. Es importante. Si no, tú profanas al nombre santo de Dios, al Padre. Por tu mal testimonio, muchas personas perderán su alma. No quieren venir aquí a nuestra iglesia. Por tu mal testimonio. Tú destruyes la obra de Dios. Dios te castigará. No te bendecirá. Y tus seres queridos no pueden ser salvos. Dios quiere salvar a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus
parientes, por medio de ti. Dios quiere usarte como su buen siervo, por su buen instrumento. Pero tú no vives conforme a su voluntad por tu culpa, por tu mal testimonio. Muchas almas que deben ser salvas se perderán. ¿Es cierto o no? Es cierto, hermano. Pero tú, poco a poco, te cambias. Tú das buen testimonio alrededor de ti, tus seres queridos, familiares queridos, tus amigos, vecinos, compañeros, te observan. Este hombre, esa mujer se cambió mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Así, tiene curiosidad. Cuando tú los invitas al seminario, a nuestra iglesia, ellos con gusto vienen y escuchan también el seminario, recibirá la salvación. ¿No es así? ¿Verdad? Predicar el evangelio a las almas, primeramente a nuestros seres queridos, es nuestra gran responsabilidad, es nuestro propósito de vida. ¿Sí o no, hermano? Para esto Dios me salvó primero en mi lugar, en mi hogar. Dios quiere que nosotros prediquemos con todas nuestras fuerzas a nuestros seres queridos, a más almas perdidas. Es nuestra gran responsabilidad, nuestra misión, hermano. ¿Lo crees o no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice? ¿Quién dice? Apague, por favor. Aquí, cuando un caballito de mar, ¿conocen caballito de mar? ¿Verdad? Ya, un caballito de mar pierde a su pareja, son parejas de amor, uno se pierde, muere de soledad, no busca otra pareja, muy fiel. Un animal insignificante no se enseña mucho, ¿verdad? Debemos ser fieles a nuestras parejas, a nuestro esposo. ¿Quién es? A nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser limpios y fieles, no seamos infieles. Debemos ser fieles, hermano, a nuestro matrimonio y a nuestro Señor. ¿Sí? Vamos a aprender de este animal chiquito. Hay otro animal, pájaro. Los cisnes solo se enamoran una vez en la vida. Solo tiene una pareja nada más. Si uno de ellos muere antes, la otra parte no vuelve nunca a tener otra pareja. ¿Qué les parece, hermano? Debemos ser mejores que estos animales, ¿no? La vida pasada con pecado, con mucha maldad, ya pasó, ya dejamos, ¿no? Pero el Señor ya nos dio nueva vida, nos permitió vivir nuevamente mejor en la fe, en la iglesia. ¿Vamos a tratar de vivir así o no? Sí. Ser limpios, ser fieles, hermano. No podemos vivir como antes. Un perro come mucho y vomita, ¿no? Vomita. Luego, si pasa tiempo, come, vuelve a comer, ¿no? Su vómito. Es un perro. Hay un salvo que peor que este perro. Si comete pecado, sigue viviendo en el pecado, comete de nuevo mismo error. Es como un perro que come vómito.
¿Así podemos vivir, hermano? No, hermano. Si nosotros recibimos ese amor tan grande de Dios, debemos tomar una nueva decisión, hermano. Espero que todos ustedes tomen una gran decisión y oren a Dios. Señor, ayúdame. Yo quiero vivir nuevamente. Yo quiero caminar el camino que tú me das. No, bien, quiero vivir mejor y agradarte al Señor. Debemos tomar nueva decisión, hermano. Aunque no ha vivido así, vamos a tratar de hacerlo de nuevo. ¿Sí, hermano? Sí. Por eso hoy preparamos la Santa Cena. ¿Sí? La Santa Cena, luego les explico. La Santa Cena nos ayuda mucho para tomar nueva decisión, para reflexionar nuestra vida mala, pasada, y tomar nueva decisión. Tenemos la Santa Comunión con Dios, con los hermanos. ¿Sí? Lo que hemos visto y oído, eso os tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre Dios y con su Hijo Jesucristo. Ya tenemos comunión con Dios. Es algo maravilloso, hermano. Un pecador no la tiene. Un creyente no salvo no la tiene. Pero si, hermano, tú eres salvo, tienes la santa comunión con Dios y con hermanos. Debemos andar en la luz. Debemos tratar de vivir en santidad, dejar pecado. Así podemos mantener esa comunión. Podemos seguir teniendo esa íntima comunión con Dios. Es muy importante, hermano. Un matrimonio, esposa, son fieles. Trata de amar solo a su pareja. Trata de ser fiel. Así puede mantener bien la buena relación o no. Pero uno se hace un infiel, ya se corta buena relación. ¿Sí o no? Así vamos a tratar de mantener esa comunión santa con Dios y con los hermanos. Es muy importante. Pero a veces, por tentación, por tener carne todavía, caemos en el pecado, cometemos errores. Así, al cometer pecado, un salvo, ¿qué pasa? Se pierde esa comunión. Si se pierde esa comunión, siente como está en medio de oscuridad. No se ve la luz. No siente más la paz y gozo, ya no. Siente algo mal. Debes saber, hermano, tú has perdido esa comunión por el pecado. Tú tienes un pecado oculto en tu corazón o en tu vida. Tu pecado roba la paz, roba muchas buenas de Dios, gozo, comunión con Dios. Te quita. Por eso, cuando se corta esa comunión, debemos recuperarla. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, seguimos pecando, mentimos, engañamos y no practicamos la verdad. Si confesamos
nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Así, cuando perdimos la comunión por nuestros pecados y errores, debemos recuperarlo. ¿Cómo podemos recuperar? Confesamos, reconocemos nuestros errores, nuestro pecado y nos arrepentimos. Nos arrepentamos. Allí podemos recuperarla. Por eso hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento para salvación, para recibir la salvación. Arrepentimiento para el perdón de pecado, para salvación. Una vez nos arrepentimos una vez en toda nuestra vida para recibir la salvación. Antes de recibir la salvación lo hicimos. ¿Sí? Tuvimos corazón triste y arrepentido de nuestro pecado. Con ese corazón arrepentido pudimos recibir la salvación. Ya recibimos la salvación, ya pasa a otro arrepentimiento. El arrepentimiento para la Santa Comunión. Arrepentimiento es para los pecadores. Pero segundo tipo de arrepentimiento es para los salvos. Cuando cometamos pecado y perdimos la Santa Comunión, debemos hacer este arrepentimiento. Arrepentimiento para recuperar la comunión y confesión cuando cometemos pecados. Y relación entre Dios y el hombre, Padre, Hijo. Necesitamos hacer segundo tipo de arrepentimiento. Cuando cometamos pecado, se cortó la comunión con Dios, debemos hacerlo. ¿Sí? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermano, debemos tener mucho cuidado con algunos pecados grandes. Los israelitas, ellos cometieron grandes pecadores. Por eso fueron castigados y esparcidos por todo el mundo. Por mal comportamiento, por pecado de israelitas, ellos fueron castigados, fueron esparcidos, destruidos. Y ellos profanaron el nombre santo de Dios entre los gentiles, ¿no? Ellos se burlaron de su Dios. El nombre santo de Dios fue profanado por pecado de israelitas. Nosotros, como salvos, hijos de Dios, cometemos pecados grandes como adulterio, engañar, robar. Estos pecados nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano. Con adulterio, fornicación, debemos cuidar más. Porque el mundo, muy pecador, malo. Vivimos en el mundo malo, pecador. Hay más tentación cada vez. Internet, YouTube, Instagram, hay muchos medios de Internet. Entra, nos ataca, nos tienta. Por eso algunos hermanos podrían caer en este pecado. Pero un salvo comete pecado, adulterio y fornicación. La iglesia los castiga. Y también el Señor castiga. Aunque tú pides perdón, Dios no te perdona. Llega castigo. Alguno sigue robando, engañando, llegará castigo de Dios. Perderá más, mucho más. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado. Hay disciplina de Dios para los salvos. Así Dios nos cambia, nos limpia, nos corrige por disciplina. Veamos juntos
Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermano, Dios no te castiga si tú cometes pequeños pecados, no tan graves. Dios no te castiga directamente. Si tú repites, vuelves a cometer, sí, llega castigo. Pero si tú cometes algunos pecados normales o generales, no llega castigo rápido. Dios espera, pero se corta la comunión. Pero si tú cometes pecado grande, adulterio, fornicación, robar, engañar a otra cosa, aunque primera vez llegará disciplina. Si tú cometes ese tipo de pecado, no llega disciplina, no hay castigo, ¿eres salvo o no? La Biblia dice que no, no es hijo de Dios, eres bastardo, no eres salvo. Es una palabra muy chocante, ¿eh? Entonces debemos tener más cuidado con estos pecados. Si tú cometes estos pecados, nuestra iglesia tendrá mala fama. La gente, si conoce tu pecado, la gente se burla de nosotros, se burla de nuestra iglesia. ¿Quién vendrá a nuestra iglesia? Tú eres gran estorbo. Por ti habrá almas que se pierden. Habrá almas que se alejan más de Dios. Es gran pecado. Bueno, no pasa nada cometer el pecado después de recibir la salvación. ¿Por qué? Señor, perdonó todos mis pecados, todos mis pecados. Por eso, no pasa nada. ¿Puede cometer más pecado? No hay disciplina. Espero que tu pompa no sea así. No sufras, por favor. Bueno, hoy hasta aquí. Vamos a celebrar la Santa Cena. Aquí preparamos la Santa Cena, Cena del Señor. Primera Corintios capítulo 11, apóstol Pablo nos enseña sobre la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí apóstol Pablo nos enseña sobre celebrar ceremonia de Santa Cena. Las
participar en Santa Cena es bienaventurado. ¿Quién puede participar en Santa Cena? ¿Cualquier persona? ¿Solamente quién? Los salvos. Los salvos. Si hay alguno que todavía no tiene seguridad, tiene duda de salvación, necesita confirmar su salvación, no participe, no tome pan ni beba el vino, por favor. Si toma un no salvo, es pecado. Come juicio, bebe juicio. No debemos participar en Santa Cena indignamente. Quiere decir, no reflexiona uno su vida pasada. Si tiene pecado, ha cometido pecado, no ha vivido bien, no ha obedecido bien al Señor, antes de comer pan y beber vino, debe arrepentirse. Primero debemos reflexionar nuestra vida pasada. ¿Sí? Si uno se acuerda de lo que no hizo bien, debe pedir perdón al Señor. Debe arrepentirse. ¿Sí? Debemos reflexionar y probarnos. ¿Sí? Debe probarse cada uno, ¿sí? Ante el Señor. Si alguno todavía tiene pecado oculto, debe dejar. ¿Sí? Si hay alguno que odia a alguien, no perdona a otro hermano, tiene rencor, coraje, odio en su corazón, también hay que pedir perdón a Dios y tratar de perdonar a otros hermanos y amar a otros. ¿Sí? Así vamos a reflexionar. Si tenemos algún pecado, hicimos mal, debemos arrepentirnos. Así participemos. ¿Sí, hermanos? Por eso primero nosotros comemos diario tortilla, por eso en lugar de pan preparamos. Y vino, creo que como refresco de vino o jugo de uva. ¿Sí? Así. El pan, la tortilla, representa el cuerpo del Señor. Y vino representa la sangre de Jesús. ¿Sí? Cuando hacemos Santa Cena, comemos pan o tortilla, bebemos vino o jugo de uva, recordemos de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Sí? Su sacrificio, su sufrimiento, su muerte, su sangre, recordemos. Y podemos creer más en Él. Y podemos sentir más su amor, su perdón. Nosotros comemos pan y bebemos vino, podemos participar en el cuerpo del Señor y en su sangre. Así, un salvo puede participar. Ahora tiene hambre, ¿verdad? Es tiempo de comer. Por eso, uno tiene hambre, coma mucho. ¿No? Tortilla, no es para comer, hermano. Debemos respetar el cuerpo del Señor y su sangre. Como un tamaño pequeño. Coma. Luego beba el vino. Así vamos a hacer en solemnidad la Santa Cena. No el Señor hizo primero
con sus discípulos. Nos dio esa enseñanza. Si nosotros cuando hacemos el gran seminario, tratamos de hacer Santa Cena. ¿Sí? En el retiro también. Si leemos el libro Hechos, los cristianos hermanos de la iglesia primitiva, ellos hicieron Santa Cena cada domingo, cada día del Señor. Nosotros no podemos hacer, ¿no? Pero tratamos de hacer más veces, ¿no? Por lo menos después del gran seminario. Así, pan y vino. Hay otra enseñanza. La copa de bendición que bendecimos y no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cuando comemos pan, podemos tener comunión de Cristo. Podemos participar en su cuerpo. Si tomamos vino, podemos tener comunión de la sangre de Cristo. Podemos tener una relación, una comunión más íntima. Por medio de la Santa Cena podemos participar con Él. Así podemos ser cambiados. Podemos recuperar la comunión cortada. Podemos tener fuerza del Señor y perdón. La Santa Cena, hacer memoria del Señor, recordar la muerte y la sangre del Señor y sentir amor de Él y su perdón, restaurar la Santa Comunión cortada y podemos reflexionar la vida pasada y arrepentirnos y podemos amarnos uno a otro, ¿sí? Y ser unidos. Nosotros tenemos un pan, tenemos una iglesia, así. Tenemos mismo Padre, mismo Señor, misma iglesia, misma fe, misma esperanza, así. Esto nos hace ser uno. Somos miembros de misma iglesia. Somos hermanos en Jesucristo. Tenemos mismo Padre Dios. Así, somos hermanos. Nos hace más unidos, más unidos. Y nos hace perdonar unos a otros, amarnos unos a otros. ¿Sí? Por medio de la Santa Cena, nosotros lo hagamos. ¿Sí? Tomar nueva decisión de vivir por el Señor. Y predicar el Evangelio para salvar a las almas. Vamos a pedir al Señor su ayuda. Sí, hermanos, vamos a empezar con oración. Vamos a orar para Santa Cena. Padre Santo y misericordioso, te damos muchísimas gracias por tu gran amor y tu salvación tan grande. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Tú moriste en la cruz para todos nosotros, para perdonar nuestros pecados, y sufriste tanto. Derramaste toda tu sangre, con tu preciosa sangre nos diste eterna redención, eterno perdón y la vida eterna. Señor, gracias a ti, Señor. Somos hermanos en Jesucristo. Somos miembros de la iglesia del Señor. Señor, tú nos has permitido a nuevas almas, nuevos hermanos,
Haznos ser más unidos, amarnos unos a otros y convivir juntos, sirviéndote, Señor, dándote alabanza y gloria. Guíanos en tu camino. Cuídanos en tu iglesia. Haznos crecer bien en ti y llevar muchos frutos, Señor. Permítenos predicar más poderosamente tu evangelio a nuestros seres queridos. Ten misericordia de ellos para que ellos también escuchen tu palabra y reciban la salvación. Hoy vamos a hacer Santa Cena. Señor, perdona nuestros pecados, errores que cometimos. Perdona nuestros errores, Señor. Danos nuevo corazón. Límpianos, perdónanos y renueva nuestra vida. Cámbianos, Señor. Danos tu fuerza, tu poder, para que podamos vivir mejor por ti, Señor. Haznos ser más unidos, Señor, y amarnos unos a otros, servirnos unos a otros, Señor. Haznos practicar tu enseñanza, tu amor entre hermanos, Señor. Danos tu corazón, tu pasión, tu amor, para que podamos predicar bien tu evangelio a nuestros seres queridos. Permítenos ver nuestros seres queridos, familiares, sean salvos, Señor. Hasta que tú vengas, queremos trabajar bien, vivir bien, Señor. Únenos a todos nosotros, Señor. Sana a los hermanos enfermos, sana a los hermanos que tienen corazón herido. Sana a todos nosotros, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.